Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, mi Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias a Dios. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase. Hola, Pati. Hola, Vicky, amadas del Señor. Hola, mi hermanito Chema, ¿cómo estás? Bienvenido a tu grupo de jóvenes y de todos los que quieran escuchar la palabra de Dios. Es verdaderamente un gusto estar juntos aprendiendo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos por cambiar el horario. Sí, parece que este fin de semana ya cambiamos horario. Y bueno, pues es más fácil acoplarse al siguiente, ¿verdad? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte también. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todos los que se van a conectar para escuchar. Sobre todo, gracias a Dios por la palabra que Él tiene para todos nosotros. Porque siempre la palabra de Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y la necesitamos todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿les parece bien que oremos? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, el ser llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Padre eterno, eres bueno, para siempre son tus misericordias. Levantamos delante de ti, Señor, al grupo de jóvenes. Te rogamos, Señor, que los convoques tú mismo, Señor, a recibir tu palabra, Señor, cada día, Señor, porque ellos como nosotros te necesitamos, Señor. Pero ellos, Señor, el grupo de jóvenes, están llenándose de ti, Señor, y necesitan estar firmes y constantes, arraigados en tu palabra, Señor, porque el mundo les ofrece muchas cosas, Señor, y no permita, Señor, que se contaminen, no permita, Señor, que nada los aleje de ti. Revélate a sus vidas, bendito Padre, ten un encuentro personal con ellos, muéstrales cuánto los amas y cuánto te necesitan, Señor, todos los días de su vida, porque en esta etapa de la juventud, Señor, ellos toman decisiones muy importantes que van a trascender a través de toda su vida y te necesitan, Señor, te necesitan, Padre. Ayúdalos a no tener amistades, Señor, que los aparten de ti. Te rogamos, bendito Padre, que los llenes con el poder de tu Espíritu Santo, para que ellos sean seguidores tuyos, Señor, y puedan tener un encuentro contigo, bendito Padre, y ser esos varones, esas mujeres, Señor, de Dios, que van a transformar por medio de tu presencia y de tu palabra y de tu unción, Señor, a un mundo que no te conoce, Padre. Te lo rogamos, Señor, los encomendamos todos ellos en tus manos, Señor. No permitas que ninguno se desvíe ni a diestra ni a siniestra. No permitas que ninguno sea lastimado, Señor, y confundido. Ayúdalos, Señor, revélales la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad, para que ellos sean libres, Señor, y no se dejen engañar por las artimañas del mundo. Bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer como siempre. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Saludamos a Santi, a Nicole, que sabemos que están ahí escuchando la palabra. El pastor ya está en línea, gracias a Dios. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí, ahí está ya Santi y Nicole, sí, escuchando también la palabra. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás? Es Nicole. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gloria a mi Señor. Bien, les voy a hacer una pregunta. A mí me gusta mucho preguntarles cosas a los jóvenes. Y en el tiempo que pudimos reunirnos, les decía yo,
Hagan preguntas, porque si no hacen preguntas, yo se las voy a hacer a ustedes. ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto saludarte. Yo se las voy a hacer a ustedes. Entonces sean preguntas muy buenas, muy buenas. Ahí estábamos reunidos, aprendiendo. Los escuchaba y me gozaba yo de verlos. Y me gozo de verlos porque sé que son un material hermoso, precioso, eterno para Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, una pregunta. Dice, ¿quién es el Señor Jesús para ti? Ellos contestaban, es Dios, es el Hijo de Dios, y así cada quien daba una respuesta, ¿sí? Y bien, pregunta para todos. Hola Angelita, ¿cómo estás? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto hemos pasado en su presencia para que podamos decir, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el Cordero inmolado, Él es la ofrenda agradable, Él es el olor fragante, Él es el Hijo de Dios, Él es la roca, Él es mi castillo, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi Señor, mi Salvador, Él es mi Cristo? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es el Señor? Hola Angelita, buenas noches. ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Qué tanto conoces al Señor Jesús? ¿Sí? Nuestras respuestas tienen todo que ver en el, vamos a decirlo así, en el éxito o en el fracaso de nuestra vida en las cosas del Señor. ¿Sí? Si tú lo conoces profundamente, tú sabes cómo es Él, porque al conocerlo a Él conoces al Padre, ¿sí? Y tú sabes cómo conoces su palabra, sabes lo que le agrada, lo que no le agrada, y cuando tú lo conoces tienes un corazón agradecido para con Él y para con el Padre por todo lo que Él ha hecho y aún va a hacer. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Te saludamos todos los que ya digamos unos minutos antes. Bienvenida Marinita, ¿cómo estás? Y bien, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28, 6:28, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué se debe hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Sí? Nuevamente en el versículo 28. Entonces le dijeron los fariseos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para poner en práctica las obras de Dios hay que conocerlo a Él. Hay que conocerlo a Él, ¿sí? Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal? Estamos en Juan 6, 68. Vamos al 68 también. 68. Juan 6, 68. ¿Qué debemos de hacer, hace un momento, para poner en práctica las palabras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Para poner en práctica las palabras de Dios tenemos que conocer al Señor Jesús. Dice aquí en Juan 6, primero, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Primero vayamos, a Mateo capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, 15, ¿sí? Vamos a empezar por aquí. Mateo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Fíjense, se acercan los discípulos y el Señor Jesús les dice, ¿quién dicen allá afuera que yo soy? Y entonces le empiezan a decir, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Entonces el Señor Jesús, Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El saber quién es el Señor Jesús viene de una revelación de Dios, ¿sí? Viene de una revelación de Dios, y cuando tú sabes quién es Él, viene en tu corazón, viene a tu corazón, a tu espíritu, la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo anhelado, el Cristo deseado. Él es el Señor Jesús, el Cristo. Gloria a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Esa verdad revelada por el mismo Padre Celestial a tu vida da un cambio maravilloso, porque el Cristo significa que Él es el ungido de Dios. El Cristo significa que Él fue crucificado en la cruz, que vino Él a pagar, vino al mundo, descendió del cielo, siendo Dios, vino al mundo para rescatarte y para pagar el precio de tu pecado, para revelarte quién es el Padre y para revelarte que Dios te ama, ¿sí? Y que tus pecados fueron perdonados en la cruz. Tus enfermedades fueron sanadas en la cruz, y en la cruz de Cristo, donde se realizó la obra redentora para cada uno de nosotros, ¿sí? Fue en esa cruz donde el Cristo estuvo ahí, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cuando tenemos esa revelación en nuestro corazón, realmente impacta el Espíritu Santo en nuestro espíritu, y reconocemos nuestra posición delante de Él. Cuando reconocemos nuestra posición delante de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Entonces sabemos que esto ha sido revelado por el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Esta es una gran revelación, porque a veces nuestros mismos jóvenes, como jóvenes que son, no tienen esta gran revelación en su corazón. No todos tienen esta gran revelación en su corazón. Algunos piensan, y algunas personas también piensan, que el Señor Jesucristo vino, ¿sí?, para que fuéramos hijos de Dios, perdonó nuestros pecados, hoy somos hijos de Dios, y cuando muramos nos vamos a ir al cielo. Eso es lo que muchísimas personas piensan, que eso es ser un cristiano. Pero un cristiano significa ser un seguidor del Cristo, un seguidor de aquel varón, Hijo de Dios, que vino al mundo, ¿sí?, a rescatarnos con su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre. No es cosa sencilla, es cosa grandiosa y gloriosa que el mismo Espíritu Santo nos revela cuando le creemos a Él, cuando no nos conformamos con las cosas sutiles del cristianismo light, cuando realmente queremos conocer a Dios a través de su Hijo. Entonces, si nos disponemos a apartar un tiempo de nuestro día, de nuestra vida, para escuchar lo que Dios dice, amén. Entonces, mientras más te llenas del Señor Jesús, más comes de su carne. Comer su carne es comerlo a Él, es creerle a Él. Cuando tú le crees al Señor Jesús, todo lo que dice, estás comiendo de ese Cordero inmolado que fue
sacrificado por nosotros. Comer de Él es creerle todo lo que Él dijo, ¿sí? Él lo que dijo, y cuando le creemos estamos comiendo de Él, amén, estamos comiendo de Él. Por eso aquí Simón Pedro recibe esa revelación delante del Padre y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, no del Dios de las estampas, ni el Dios de un ídolo que tiene ojos y no ven, tiene pies y no caminan, ¿sí? Conocí a una hermosa mujer, mi abuelita Rogelia, que ella fue creyente desde que apenas yo tenía 5 años, un ratito atrás, o muchos ratitos atrás, y ella decía: a mi Dios no se lo cuelga a nadie. Mi Dios es tan grande que no se lo puede colgar nadie. Dijo frases maravillosas que yo de niña no entendía, pero que ahora puedo comprender la grandeza de Dios y cuánta razón tenía mi abuelita Rogelia, ¿sí? Dice aquí también: entonces, en el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Las revelaciones de la palabra de Dios vienen del trono de la gracia, a través del Espíritu Santo de Dios. En el tercer cielo, de allá viene la revelación. El Padre se revela a través de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo. El Padre se manifiesta a través de su Hijo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que son la antesala del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, por lo que acabas de decir, te daré las llaves del reino de los cielos. Por esa declaración, por esa revelación que recibiste y además lo declaraste, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. Tener la llave del reino de los cielos es tener la autoridad del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una gran verdad que todo creyente tiene que conocer. Amén. Si los jóvenes reciben esta palabra y la creen en su corazón, van a ser grandemente bienaventurados. ¿Por qué? Porque no van a tener temor de salir, no van a tener temor que el adversario los engañe, no van a tener temor de tantas cosas que el mundo les ofrece, porque ellos estarán arraigados y cimentados en Cristo. Lo que nos cimienta en Cristo es recibir y creer lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nos cimienta, ¿sí? Nos establece firmemente en Cristo. Entonces, ¿cómo pueden hacer los jóvenes o cualquier persona? ¿Sí? ¿Qué debe hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tener la revelación del Cristo que vive en tu corazón, del Cristo que te ayuda a hacer todas las cosas, inclusive que tú no puedas hacer, aunque quieras hacer obras buenas. El Cristo que vive en ti te fortalece a través de su Espíritu Santo para que obedezcas la palabra de Dios. Él te revela su voluntad, te revela, el Padre se manifiesta a través de Cristo y el Espíritu Santo lo revela, ¿sí? Lo saca a la luz.
¿sí? Siempre la Trinidad trabajando juntos. Ellos nunca se separan, siempre están juntos. Los tres son Dios y los tres son uno. Los tres son Dios y los tres son uno. Amén. Ahora sí, Evangelio según San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo Juan 6, 28. Juan 6, 28. Alabado sea nuestro Padre Celestial por la palabra que nos da y por el hambre que pone en cada uno de nosotros para recibirla. Comer de Cristo es creerle. Tú le crees a Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, estás comiendo del Cordero. Alabado sea el Señor. Dice aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creas, que le creas al Señor Jesús. Estas son las obras, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Alabado sea el Señor. Y el Señor Jesús dice en el versículo 32, en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Los fariseos demandaban señal, ¿sí? Para creer. Vieron cantidad de señales y aún así no creyeron. Tú y yo podemos ver muchos milagros y algunos no creer, ¿sí? Pero cuando decides creerle a Dios, entonces tu vida cambia, pero tienes tú mucho que ver, Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, siempre el Señor Jesús les corregía, y dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No, como dice la Escritura, erráis porque desconocéis la palabra de Dios. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no dio el pan del cielo, fue Dios el que dio, el que hizo que descendiera ese maná, ¿sí? Esas como bolitas de algodón, alimento, cuando ellos demandaron más alimento, más alimento más sólido en el desierto, Dios envió ese maná que descendió del cielo. No lo envió Moisés, lo envió Dios. Y dice aquí, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el único que ha descendido del cielo? El único que ha descendido del cielo se llama el Señor Jesús. Es el único que descendió del cielo, ¿sí? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy. Cuando Él decía yo soy, se ponía a la altura de Dios, porque Dios es el gran yo soy. Entonces, cuando el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. No será necesario ir a tocar puertas falsas, no será necesario ir a buscar con una religión, con otra, ora aquí, ora allá. No, porque tú estarás saciado del verdadero pan que descendió del cielo, porque estás en el camino y estás en el verdadero. Amén. Y dice aquí entonces, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer la voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene, que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Aquí en el versículo 48 dice así: yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo. El Señor Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Lo crees? ¿Tú lo crees? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Lo crees? Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Lo crees? La cual yo daré por la vida del mundo. Dice el Señor Jesús: y el pan que yo daré es mi carne. ¿Sí? La carne del Señor Jesús fue esa carne que Él a sí mismo se entregó para ser el Cordero inmolado. El mismo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro de los nombres gloriosos del Señor Jesús es el Cordero de Dios, el que come del Cordero, que es el verdadero pan. Dice aquí: tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Comer del Cordero es creerle a Dios. Y ese Cordero inmolado, ¿qué creen? Fue a la cruz, el Cordero inmolado. El Señor Jesús fue a la cruz y ahí Él fue sacrificado para perdón de nuestros pecados. Cuando tú lo crees, estás comiendo del Cordero. Y el sacrificio que el Señor Jesús hizo para perdón de tus pecados, ¿sí?, es para ti cuando tú lo crees. Y cuando tú lo crees, es que estás comiendo de Él. Aleluya. Y cuando tú comes de Él, entonces tienes vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que el Señor Jesús nos dará es su carne, la cual yo daré, es su carne, por la vida del mundo. Alabado sea el Señor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque el hombre natural piensa en las cosas que son naturales, pero las palabras de Dios son espíritu y son vida. Mira, aquí mismo lo dice. Aquí mismo en el capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, les ha de haber dicho a los judíos: no es necesario que vengas y me des una mordida a mi carne. No es eso. Es la revelación de lo que el Señor Jesús haría en la cruz del Calvario, ¿sí? El Señor Jesús entregó su carne, y esa revelación de que Él es el Cordero inmolado, ¿sí?, ese es el pan de vida que descendió del cielo. Por eso dice aquí nuevamente, vamos al 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, si tú tienes la revelación y recibes, porque la revelación el Espíritu Santo la está mostrando, pero si tú recibes esta verdad para ti, ¿sí?, vivirás para siempre. Hola Katy, ¿cómo estás? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice el Señor Jesús, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Cristo Jesús.
En el versículo 53 dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne, si no me crees, ¿sí?, del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Beber la sangre del Señor Jesús significa recibir la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, su sangre fue derramada, fue vertida en la cruz por Él, ¿sí? Y esa sangre es la que da vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Entonces, cuando tú le crees al Señor Jesús, lo estás comiendo a Él como el cordero inmolado que estuvo en la cruz. Amén. Para perdón de tus pecados. Cuando tus pecados fueron perdonados, pasaste de muerte a vida. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario representa la vida de la carne que fue inmolada. Y esa sangre, porque en la sangre está la vida, y cuando tú bebes de esa sangre estás creyendo en la nueva naturaleza que estás recibiendo de parte del Señor Jesús. La obra redentora de Cristo Jesús no solamente trajo perdón de pecados y trajo sanidad para nuestros cuerpos, también trajo vida y vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Amén. Para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Aquí también vean lo que dice, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre. Es decir, el que cree que el Señor Jesús es el Cordero, que fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados, eso es comer de su carne. El que bebe su sangre, es decir, cuando tú bebes de la sangre de Cristo es porque tú estás creyendo que la vida de Cristo, te ha dado a ti, por medio de ese sacrificio, vida eterna. Amén. Cuando tú bebes de esa sangre, es también decir, Señor, yo estoy creyendo el poder de tu sangre. El poder de tu sangre es para dar vida. El poder de tu sangre es para que seamos libres del adversario. El poder de tu sangre trae protección. El poder de tu sangre fue derramado para que tuviéramos vida y vida en abundancia, porque la vida de la carne en la sangre está. Bendito sea el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, dice el Señor Jesús, le resucitaré en el día postrero. Esta es una promesa que Dios nos da para todo aquel que cree. Aquel que no cree es aquel que cierra su corazón porque no le cree al Hijo de Dios. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida. La carne del Señor Jesucristo es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Redención y vida. Redención. La carne habla de la redención. Y la sangre habla de la vida de Dios en ti. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Permanece en Cristo. ¿Sí? Y yo en Él. ¿Sí? Si tú comes de Cristo, Cristo está formando parte de ti porque lo estás comiendo a Él. Y si bebes su sangre está formando parte de ti porque estás bebiendo la sangre del Hijo de Dios. Y todo esto recordemos que es espiritual, Dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, el que cree este mensaje, él también vivirá por mí. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, le decía a los fariseos, comieron el maná y murieron. El que come de este pan, acuérdense que el pan es la carne de Cristo, vivirá eternamente.
vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El Señor Jesús no se escondía para enseñar estas verdades de la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No entendieron? No se dispusieron a entender este grupo de discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Aquí no está hablando de su carne, ¿sí? Está hablando de la carne humana, ¿no? De la carne humana. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida, son espíritu y son vida, ¿sí? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y estaban muy cerca del Señor Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. El Señor Jesús sabe todas las cosas porque Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Omnisciente, tiene todo el conocimiento. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? ¿Quieren acaso oíros? ¿No les gusta escuchar esta verdad? ¿Se quieren ir? Después de estar tanto tiempo con el Señor les dice, ¿se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos, creer y conocer, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante es tener la revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el ungido de Dios. Jesucristo es el nombre del Señor Jesús cuando fue después de ir a la cruz y resucitar de entre los muertos. Entonces Él es Jesucristo. Antes de venir al mundo, Él era el Verbo. Cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los seres humanos, se llamó Jesús. Y después de haber resucitado de entre los muertos, Él es el Señor Jesucristo. El Cristo cumplió toda la palabra de Dios. Él es el Cristo, Jesucristo, el ungido de Dios, el Cordero inmolado. Amén. Ese Cordero inmolado estuvo en la cruz, crucificado. Él no es un mártir. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Él se entregó a sí mismo. Amén. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El Cristo estuvo en la cruz. Comer de su carne es creer la obra redentora de Cristo. Beber su sangre es beber de la vida de Cristo por la obra redentora de Cristo. Amén. El que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y díganme, ¿cómo no agradecer esta verdad que el Señor nos está dando? ¿Cómo no agradecer y cómo no seguir las pisadas del Señor Jesús? Si Él nos ha amado de esta manera, ¿cómo pueden los jóvenes permanecer firmemente arraigados en la roca de nuestra salvación cuando tienen la revelación de quién es el Cristo? El Señor Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué los chicos se llegan a perder en las tinieblas? Pues porque en vez de seguir a Cristo siguen al mundo.
¿Y por qué siguen el mundo? Porque el mundo es atractivo, ¿sí? En el mundo hay muchas distracciones, pero todo eso es andar y vivir a través de la puerta ancha que lleva a la perdición, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Sí? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Amén. Primera de Juan capítulo 1, aquí mismo Juan capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú sabes, que sabes, porque el Espíritu Santo te lo está revelando, porque el Padre se quiere manifestar a nosotros, quiere darse a conocer a través de las Escrituras y a través de Cristo. El Padre se da a conocer a través de su Hijo Jesús. Si tú lo quieres, si tú quieres creerle, entonces tú no andarás en tinieblas. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que costó tu salvación. Tú sabes lo que costó tu salvación y no te vas a ir a visitar las tinieblas sabiendo lo que costó el perdón de tus pecados. Individualizando. Si el Señor Jesús hubiera venido exclusivamente por ti, lo hubiera hecho. De hecho, lo hizo. Lo hizo. Él vino por ti, pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, ¿sí? Entregó su carne para ser inmolada, derramó su sangre para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Si tú sabes lo que costó tu salvación, entonces tú seguirás a Cristo. Pero si esto no es una verdad en tu vida, entonces el mundo está lleno de tinieblas y las tinieblas te van a atraer. ¿Por qué? Porque tú no tienes la revelación de quién es el Cristo inmolado, que derramó su sangre preciosa, pura, bendita, inocente, por amor a ti, porque quiere que tengas vida y quiere que la tengas en abundancia. Y entonces el Señor Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Amén. En Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, cuando el Señor Jesús entrega su carne para ser inmolada y su sangre es derramada, cuando la sangre es derramada significa que el Señor Jesús ha muerto. La obra redentora de Cristo, el sacrificio de Cristo y la vida de Cristo derramada en su sangre. Cuando tú comes del Cordero, estás comiendo de la obra redentora de Cristo. Cuando tú estás bebiendo de la sangre de Cristo, estás bebiendo la vida de Cristo. Amén. Porque la vida, dice, porque la vida de la carne y la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Si tú lo crees, las llaves del reino de los cielos son tuyas. Dios te las concede. Tienes la autoridad de atar y desatar. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Si hay algo que te está agobiando y es espiritual, tú lo puedes atar. Cualquier situación espiritual la atas, porque lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates será desatado en los cielos. Amén. Esa es la verdad. Bendito sea el Señor. En Lucas capítulo 4, versículo 4, hay una escritura que también habla de este tema, relacionado con este tema. Lucas 4:4 dice así: Jesús respondiendo le dijo, al diablo, que trataba de tentarlo en el desierto,
Y entonces el Señor Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Ahora mismo, en este momento, estamos comiendo de la palabra de Dios, estamos comiendo de Cristo, estamos comiendo del Cordero. Aleluya. Estamos creyendo. Si creemos, lo estamos comiendo. Si no lo estamos creyendo, tú puedes decir, pues dicen que estoy comiendo, pero pues yo no sé nada. Pero si tú lo estás creyendo, estás comiendo y te estás llenando de la vida de Dios. Amén. En Juan 6, regresemos a Juan 6:63. Juan 6:63. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Versículo 63, nuevamente vamos a leer del 63 al 69. Sí, Vicky, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque algunos creyentes ya no siguen al Señor Jesús, porque no reciben toda la palabra de Dios, ¿sí? No lo creen. Por un tiempo creyeron, o se sintieron muy a gusto, pero después abandonaron. Pero si a ti que te ha llegado esta revelación de la palabra de Dios, te preguntara el Señor, ¿tú también te vas a ir? ¿Qué le dirías, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? Solo a ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. En Juan 8:12, estamos muy cerca de aquí. Juan 8:12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Esa luz, ¿cómo la recibimos? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? Amén. Pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Pasamos de las tinieblas a la luz y pasamos de muerte a vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Sí? Cuando alguien juzga, ¿en qué lo hace? ¿En el espíritu? No. Cuando alguien juzga en la carne. Y la carne para nada aprovecha. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí están los dos testigos, ¿sí? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice el del versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no comes de mí, dijo el Señor Jesús en otra escritura, entonces no te ha sido revelada la obra redentora del Cristo.
Y si no te ha sido revelada, estás en tus pecados. Y si estás en tus pecados, ¿qué va a ser cuando te vayas de este mundo? Al cielo no vas a poder entrar, aunque todos quieren ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Yo también quiero ir al cielo. Pero sin Cristo nadie va a ir al cielo. No al cielo de Dios. Y solo hay uno, y es de Dios. Sí, pero al cielo de Dios solamente van a entrar aquellos que hayan creído que el Señor Jesús es el Cordero, que pagó el precio de los pecados, para que, perdonados de nuestros pecados, pasáramos de muerte a vida. Amén. Esa es la verdad. Y el que no cree esto, un destino tiene que no es el de Dios. Unas tinieblas eternas, las llamas eternas, es el destino de los que rechazan y de los que no creen. Pero nosotros hemos creído y estamos en el verdadero, por la gracia de Dios, por la bendita gracia de Dios. Sí, vi que yo también quiero ir. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando tú conoces quién es el Cristo y tienes un corazón agradecido por lo que te ha sido revelado, vas a hacer las cosas que le agradan a Dios. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estamos en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecen en lo que les ha sido revelado, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la muerte. Amén. Conocer la verdad te hace libre. Amén. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, dijeron los fariseos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes pecan, ellos pecaron desechando al Hijo de Dios. Ellos pecaron no reconociendo que el Cristo era el Señor Jesús. Voluntariamente lo rechazaron porque conocían las Escrituras, ¿sí? Dice aquí, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, con mayúscula, es decir, el Señor Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios con mucha atención y creemos que el Cristo es el Hijo del Dios viviente, que el Señor Jesús es el Cristo. Comemos de su carne cuando le creemos a Él. Él es el verdadero maná que descendió del cielo. Amén. Y cuando le creemos a Él y la vida que nos imparte a través de su palabra, bebemos de esa sangre pura, bendita, inocente que fue derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, jóvenes, qué importante ser discípulo del Señor Jesús. Si no aprendes más de lo que ya sabes, entonces, si no te sientas a escuchar la palabra de Dios, entonces el mundo te va a atraer, aunque seas hijo de Dios, el mundo te va a atraer, ¿sí? Y en el mundo se toman decisiones muy importantes que pueden no ser favorables para tu vida. Grandemente no van a ser favorables para tu vida, tristemente no van a ser favorables para tu vida, pero si tú sigues al Señor Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Si tú sigues al Señor Jesús, andarás en luz y no en tinieblas. Amén. Hay una escritura que me gusta mucho y que dice que los jóvenes son fuertes. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los jóvenes son fuertes y tienen ideales y saben tomar buenas decisiones, sí que las saben, ¿sí? Y saben que por sus idealismos no son fáciles de convencer, y qué bueno que así sea. Pero si recibes la revelación del Señor Jesús, no pecarás y no te alejarás del Señor. El pecado va a hacer que te raspes las rodillas. Y Dios quiere tu bien, no quiere tu mal. Él quiere tu bien. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los tuyos. Tú puedes pedir consejo al Señor. Tú conoces el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Cualquier cosa antes de tomar una decisión, consúltalo con el Señor. Tu palabra es verdad. Él quiere tu bien y no quiere tu mal. Si te llegas a equivocar, Él te va a ayudar, pero a veces las consecuencias son muy dolorosas. Él es bueno y Él es fiel y te va a ayudar cuando tú le pidas ayuda y te arrepientas. Pero, ¿qué necesidad hay de pasar por caminos tortuosos? ¿Sí? Cuando tú puedes caminar a la luz de la palabra del Señor. Amén. Bendito sea Dios. En estos días que se van a celebrar, el mundo celebra la oscuridad y las tinieblas. El Señor dice que tú eres luz en medio de las tinieblas y que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, repréndelas. No te llenes de tinieblas. El pecado endurece el corazón y te aleja de Dios. Adán, cuando pecó, se alejó de Dios. En vez de acercarse más, le dio vergüenza y se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Si te llegas a equivocar, si llegas a pecar, acércate a Dios. Dile lo que pasa. Él te va a ayudar cuando te arrepientes de todo corazón. No te separes de Él, porque Él es tu cobertura y Él es tu protección. Amén. Bendito Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos concede, Señor. Gracias por revelarnos que el Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comemos tu palabra, estamos comiendo de ese maná que descendió del cielo por puro afecto de tu voluntad. Bendito Padre, creemos todo lo que dicen las Escrituras que nos revela tu Espíritu Santo, porque tú te manifiestas a través de ellas, revelándonos, Señor, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos, Señor, el gran amor con que nos has amado, aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros y por el puro afecto de tu voluntad, hoy somos llamados hijos de Dios. Te rogamos, Señor, que establezcas fuertemente a nuestros jóvenes. Te rogamos que los cubras con tu preciosa sangre, Señor, que abra sus oídos espirituales y sus ojos espirituales y les recuerdes tu palabra para que no se dejen engañar por los deseos infructuosos de las tinieblas y del mundo, Señor, porque ahí está la maldad, Padre eterno. Guárdalos de todo mal, Señor. Guárdalos de amistades nocivas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y revélales a todos, Señor, quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bendiciones para todos. El pastor siempre les manda un fuerte saludo, un fuerte abrazo cariñoso y muy respetuoso para todos. Les bendecimos, les amamos. Les recordamos que el día de mañana, hola Rosa, ¿cómo estás? Dios te bendice, qué gusto saludarte. Les recordamos que el día de mañana tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche y el domingo presencial en México y en Valle. Y todos los hermanos los esperamos con mucho gusto. Bendiciones para todos.
Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, gracias a Cristo la gloria. Bendiciones para todos. Buenas noches.